Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que también podéis seguir a través de otras redes sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter o bueno, X, Twitch, etcétera, ¿no? Hoy vamos a hablar en una franja horaria que no sé si es la mejor para hacer un directo, pero bueno, también podemos atraer a ese nicho de espectadores, no sé si muy grande, que no estén siguiendo el partido de la selección española. Y vamos a hablar de un tema que es bastante importante y pertinente para saber manejar nuestro propio dinero, crear un patrimonio a largo plazo y ser menos dependientes financieramente de las dádivas que nos ofrece el Estado. Vamos a hablar sobre planificación financiera o sobre salud financiera. Y lo vamos a hacer dentro del marco de directos que mes a mes apadrina en este canal la Universidad Francisco Marroquín, una universidad creada en el año 1971 en Guatemala, pero que desde el año 2018 tiene también sede en Madrid, sede desde la que ofrece programas de grado y posgrado. De hecho, ahora mismo está abierto el periodo de matriculaciones para los grados que comienzan en septiembre, dentro de apenas unos meses. Son grados en los que la Universidad Francisco Marroquín trata de desplegar su mejor conocimiento y también una serie de valores que son los que inspiran la misión de la universidad, como la reflexión sobre una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esa responsabilización de la propia vida, precisamente la planificación financiera. Es decir, ser autosuficiente financieramente para que otros no tengan que hacerse cargo de ti, si puedes evitarlo, por supuesto. Y hoy vamos a hablar con una experta en finanzas personales o en salud financiera, como es una profesora de la Universidad Francisco Marroquín, pero que, además de ser profesora de la universidad, es decir, que si os apuntáis a los programas de grado y de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, la podéis tener como profesora. Además de esto, está ahora mismo ofreciendo, junto con el Instituto Juan de Mariana, y eso lo vamos a comentar también, un curso compacto sobre planificación financiera, finanzas personales o salud financiera. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Esmeralda? Muy buena, Juan. Es un placer estar aquí. Esmeralda Gómez, experta en salud financiera, y muchos la conoceréis porque lleva muchos años hablando sobre estos temas, estudiando, divulgando, aprendiendo también, porque esto es un aprendizaje continuo que nunca termina y que al final se le intenta transmitir al alumno tal como vamos nosotros mismos, ¿no? Desarrollando y perfeccionando los conocimientos que poseemos. Y justamente por eso, ¿no? El curso que estás ofreciendo junto con el Instituto Juan de Mariana. Háblanos un poquito de este curso antes de meternos en este directo a hablar del tema que nos ocupa, que es la salud financiera. Pues es un curso que nace en unos días, el día 22 de julio, y es un curso 360 grados en el que tratamos absolutamente todo lo que cualquier persona de este mundo, ya no solo de España, sino de cualquier país, porque trata de ser global, deberíamos conocer para gestionar bien nuestras finanzas a lo largo de toda la vida, porque la vida va teniendo hitos vitales, no somos los mismos cuando somos jóvenes que cuando nos vamos a jubilar, y tiene en cuenta desde las deudas, todos los instrumentos que conocemos históricamente y todos los nuevos que están naciendo, véanse las criptomonedas, toda la parte de la amortización o de la compra de la vivienda, que es uno de los grandes hitos por los que tenemos que pasar todos, el momento de transmitir nuestro patrimonio a otras personas, en este caso en forma de herencia, cómo hacer un testamento, absolutamente todo, desde cómo desarrollar y cómo comprar, cómo comparar, el mundo de las reclamaciones, por supuesto, toda la parte de la inversión, es decir, es un curso muy completo de 70 horas en el que personas pues como tú estáis participando con charlas como esta. Tenemos también la participación de Daniel Lacalle, de Mago More, de Anso Bastos, por mencionar algunos, hay un deportista de élite. El equipo del Juan de Mariana y yo estamos trabajando arduamente para que todo esté listo para este día. Hay plazas limitadas y confío plenamente en que va a cambiar muchas vidas. Bueno, pues aunque lo iremos repitiendo para quienes se vayan uniendo a lo largo de este directo, sobre todo supongo que en algunos 30, 40 minutos se unirá más gente, pero ahí tenéis la información del curso, si os interesa, de este curso de 70 horas de finanzas personales o de salud financiera impartido por
Esmeralda Gómez y también por un equipo de colaboradores como los que acaba de mencionar Esmeralda en la página del Juan de Mariana y si queréis ir directamente en el link que encontraréis en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Además, si os apuntáis, tened en cuenta que se os adjunta un código también en la caja de descripción del vídeo, que básicamente es RAYO10, por el cual si os apuntáis con ese código tendréis un 10% de descuento en el precio del curso, que además ya está rebajado por ser la primera edición, ¿no? Así es. Creo que por 70 horas es un precio, con el descuento ya no digamos, tremendamente competitivo. Estamos hablando de en torno a 300 euros por 70 horas, que desde luego la calidad y cantidad de conocimiento que uno puede interiorizar a través de esas 70 horas, que son el resultado, como hemos dicho, de muchos años de trabajo y de aprendizaje personal, claramente no están pagadas, ¿no? Esmeralda, si te parece, empecemos hablando de finanzas personales también para ilustrar algunas de las cuestiones que de manera más extensa y sistematizada quienes se apunten a este curso podrán aprender. Ayer subí en este canal, fue un poco coincidencia, pero estas coincidencias nos sirven para enlazar la narrativa, ¿no? Ayer subí en el canal un vídeo sobre los últimos o recientes resultados del cuarto apartado del informe PISA sobre conocimientos financieros del alumnado español. Y la verdad es que son datos bastante desalentadores, no tanto porque España salga mucho peor que otros países, que sí, sale por debajo de la media de la OCDE, pero en general los conocimientos financieros en la OCDE para un porcentaje importante de los alumnos son muy malos, por no decir nulos. Es verdad que luego hay una élite, quizá del 10, del 15%, que tiene buenos conocimientos financieros y probablemente sea ese 10-15% que luego tiende a hacerlo muy bien en la vida y a generar una cierta desigualdad patrimonial porque tienen las herramientas para construir su propio patrimonio, mientras que el resto carecen de ellas. Solo como dos datos que a mí me resultaron muy, no tanto sorprendentes, pero cuando los rememoras o los constatas, pues son deprimentes, ¿no? Y es que el 40% del alumnado no sabe leer a los 15 años una nómina o una factura. Y esto, ¿por qué es importante? Pues porque algunos de ellos, no sé si muchos o pocos, pero algunos de ellos a los 16 ya pueden empezar a trabajar. Y si empiezas como asalariado, tendrás que saber leer la nómina, y si empiezas como autónomo, tendrás que saber interpretar una factura. Entonces, la escuela que forma supuestamente a personas, a adolescentes que se convierten en adultos y que se insertan en sociedad, no les está dando las herramientas para poder insertarse en sociedad. Tendrán que aprenderlo ellos, normalmente cometiendo errores importantes, estando o participando en el mercado. ¿Cuál es tu percepción, ¿no? Más allá de esta objetivación estadística que nos proporciona PISA, ¿cuál es tu sensación sobre el grado de cultura, de conocimientos, de salud financiera no solo de los estudiantes españoles, sino también reflexioname sobre los estudiantes, pero de la sociedad española en general, porque esos estudiantes luego se convierten en ciudadanos adultos y muchos de ellos no tendrán o no mejorarán en exceso sus conocimientos? Pues en general coincido con la reflexión que acabas de hacer y eso que podría decir que estoy sesgada, porque estoy todo el día, todas las horas de mi vida están rodeadas de personas que, quien más, quien menos, tiene cierta inquietud por este mundo. Pero en general puedo decir y afirmar que tenemos todo el camino por delante. Si no es el 100%, ahora ya aquí hablo como matemática, pero nos queda un 80% largo, teniendo en cuenta que hay gente, como bien has dicho, que nace en un entorno determinado con acceso a unos conocimientos que no son los genéricos. Y ya no solo estoy hablando de niños, por supuesto estoy hablando de adultos, de las personas jubiladas y en general del funcionamiento del sistema. Hay un desconocimiento generalizado de cómo gestionar nuestras finanzas y de cómo el contexto impacta en nuestras finanzas, que son igual de importantes, porque la salud financiera no depende solo de uno mismo, nosotros tenemos un rol, sino que también de lo que ocurre en el contexto. Y tenemos que aprender también a reaccionar ante el contexto y a también leer el contexto, porque muchas veces acabamos siendo engañados o manipulados, muchas veces por el lenguaje. Pues con este conocimiento, la educación financiera adecuada, al menos ya podemos interpretar lo que está pasando a nivel mundial. Y no solo ocurre en España, sino también en otros países de América Latina y otros países de Europa, que es con los que más contacto tengo a nivel empresarial, a distintos niveles.
Y ocurre exactamente lo mismo. Incluso hay países en los que no están ni siquiera bancarizados, con lo cual ahí todavía el esfuerzo ha de ser mayor y el nivel de humildad que tenemos que tener muchas veces cuando ya hemos adquirido cierta educación financiera para ser capaz de transmitir lo más básico para que se pueda ir consolidando paso a paso. Pero tenemos todo por hacer. Esa es la parte positiva, porque también tengo que hacer la lectura de que el potencial que tenemos, y esto es de todos. Yo, el Instituto Juan de Mariana y tú ponemos nuestro granito de arena, que no es pequeño desde mi punto de vista, pero aquí todos tenemos cabida, desde las instituciones, desde la parte política, tiene su responsabilidad las propias familias, los colegios. Hace años yo intenté llevar la iniciativa legislativa popular sin éxito. Yo como autodidacta me fui con mi redacción allí al Congreso de los Diputados, la presenté, estuve hablando con diputados, me decían, es maravillosa la propuesta y no te va a salir. Y perdona que te corte porque estabas en medio de otra respuesta, pero ya que sacas el tema, ¿cuál es el argumento político para oponerse a esto? Porque aquí hay varias hipótesis. Una, que no entienden la importancia de la formación financiera, o que la entienden y quieren mantener en el analfabetismo financiero a los jóvenes. Bueno, como sé que hay un dicho que es el de piensa mal y acertarás, pero es que no va conmigo. O sea, yo vivo más en una utopía, yo soy de pensar bien, en general de todos. Hay intención, porque lo estoy viendo también en Madrid, a pesar de cosas que a lo mejor hablamos a lo largo de la charla, imposiciones que haya frente a empresarios, cosas que están pasando ahora que son muy feas. Luego hay un colectivo dentro de la política que tiene la intención de hacer bien las cosas. O sea que no todo es blanco ni negro y quiero también romper una lanza a favor de cosas que se están haciendo bien, por ejemplo, en Madrid. ¿Intereses? Ahí también lo puedo afirmar. O sea, no digo que no se estudie educación financiera por interés, sino que hay interés. El propio sistema está constituido para que así sea. Si no, ¿por qué se iban a vincular las pensiones a la subida de los precios? Eso es una absoluta barbaridad para el problemón que tenemos como país. Tenemos dos principales, las pensiones y la deuda, y luego todo lo demás. Y sobre todo, todos podemos trabajar. Pero esos dos tienen un peso tremendo. Entonces, ¿por qué se hace eso así? Ahí sí que hay una intención muy clara y es captar el 25% de la fuerza votante. Los menores de 18 no pueden. Los jubilados, que son muchos, sí, si están contentos, pues van a votar. Entonces, es un sistema que incentiva a las personas que forman parte de ese sistema a tener determinados comportamientos. Entonces, no estoy criticando a las personas que forman parte de ese sistema, sino al propio sistema. Tenemos que cambiar ese propio sistema. ¿Cómo? Mi punto de vista no es haciéndolo más pequeño, sino haciendo más grandes a cada uno de nosotros, gestionando mejor nuestras finanzas. Y luego ya no es un interés, sino que me decían que era por algo, por cómo estaba redactado. Como en ese momento lo hice de forma autodidacta, también traté dentro de mi utopía de contactar con colegios de abogados. Hago un llamamiento, si alguien quiere hacerlo de forma altruista completamente o quiere financiar esta propuesta, traté de llevarla a cabo y no conseguí tampoco el colegio de abogados que lo hiciera de forma altruista, como es normal, a todos nos gusta ganar dinero y eso se quedó ahí. Pero me encantaría volver a retomarlo. Mientras tanto, está el curso, que estoy segura de que algún día este curso será la base de la educación, no solo ya de España, sino de la educación financiera del individuo a nivel mundial. Estoy completamente segura. Y explícanos, ¿por qué es tan importante aprender sobre finanzas personales? Has mencionado antes que quien desarrolle este curso, o bueno, al final quien aprenda sobre finanzas personales, conocimiento de calidad, va a ver transformada su... ¿Pero en qué sentido la va a ver transformada, ¿no? Porque aquí también la visión más quizá marxista del asunto sería que nosotros estamos encajonados dentro de un entorno, dentro de unas estructuras, dentro de un marco que es el que esas condiciones materiales son las que determinan el resultado que vamos a tener. Y por mucho que nosotros queramos cambiar, queramos mejorar, esas condiciones nos van a aplastar, o nos van a oprimir, o nos van a condicionar y van a determinar el resultado que obtengamos. Tú misma, hace un momento, sin llegar ni muchísimo menos a esto, pero has dicho que, claro, una parte es lo que podemos hacer nosotros aprendiendo sobre finanzas personales, pero otra es nuestro entorno,
que podemos aprender a comprenderlo y quizá movernos un poco mejor en él, pero que nos viene exógenamente dado, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que aprender sobre finanzas personales puede tener un impacto tan grande, como dices, sobre la vida de las personas? O sea, la pregunta está muy bien planteada y me gusta porque es muy global. Voy a estructurarla. En primer lugar, lo más básico, las finanzas personales son una prolongación de cualquier aspecto de nuestra vida. Yo acabo de venir de otra entrevista, he tenido que meter el coche en un parking, he tenido que pagar, ahí hay un IVA. Las personas pagamos en torno a 1.500 euros en concepto de IVA. El IVA es un impuesto que no tiene tanto tiempo en la historia. Junto con otros impuestos, al final es una sustracción no voluntaria, no hemos firmado el acuerdo con ningún sitio, sino que viene dado, y todo esto, si lo conocemos, al menos el día de mañana podemos mirar qué están haciendo también en otros países. En el día a día, la gestión de las finanzas y del dinero no es una opción, al menos en los países desarrollados, emergentes, y estoy hablando del 99% de este mundo, a excepción de algunas tribus en las que también hay medios de intercambio socialmente aceptados y no serán en forma de euros y de dólares. O sea, estoy hablando de algo que nos compete como humanidad. Por tanto, es como la salud, es como la psicología, es algo que vamos a tener que utilizar sí o sí desde el minuto prácticamente 1, porque aquí en España además ya nacemos con un porcentaje de deuda a nivel individuo. Entonces, es algo que hagamos lo que hagamos en cualquier día, tenemos que lidiar. Y es que las finanzas no son solo la parte del dinero, también es la psicología, es la gestión de recursos, la gestión del tiempo, la gestión de los sesgos que todos tenemos, heurísticas, que nos afectan a la hora de decidir si compro un móvil al contado o con tarjeta de débito o de crédito. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que yo esté optando por una acción o por otra? Los costes de oportunidad, dimensionar la compra de una vivienda, o sea, todos los hitos a lo largo de la vida, todos absolutamente, tienen que pasar por el marco de la economía y la economía individual. Y ahora ya lo enlazo con la otra parte de la pregunta. En el doctorado que estoy terminando, que es precisamente de salud financiera, ya está terminado. No lo puedo defender porque lo he terminado antes de tiempo y no puedo defenderlo, pero justo desgrano la salud financiera con dos ópticas. Uno es lo que puede hacer el individuo y lo que puede hacer es este curso, por ejemplo, aprender, leer libros, ver tu canal, ver el mío, o sea, todo lo que está haciendo el individuo de forma proactiva, eso nace de dentro. Estaría la ley de la preferencia temporal y tendríamos la autodeterminación individual, que no la de los pueblos. Y luego está el contexto. El país en el que hayamos nacido ya influye. Si yo llego a nacer en otro país que no es, en este caso, uno europeo, pues otro gallo cantaría. La familia en la que nacemos influye, la genética, influyen los impuestos que pagamos en una geografía, influye la regulación, la protección de la propiedad privada. Todo esto va a influir, de hecho está influyendo y mucho en las decisiones de muchos de nosotros cuando ya somos inversores o somos ahorradores o somos consumidores. Entonces tenemos que aprender, las finanzas en realidad son muy simples, pero tienen un componente que se va aprendiendo y se va ejercitando, como yo suelo decir, como un músculo financiero. Es un músculo. Cada día voy aprendiendo un poquito y algo más. Entonces se me va abriendo una visión que me permite ir comprendiendo poco a poco, pues, qué es una nómina, qué pasos tiene, qué es una factura, por qué ahora mismo los autónomos se están quejando en un país como España, por qué hay muchas personas que grandes inversores y grandes empresarios se están yendo a Portugal y a Andorra. Todo eso, cuando tienes la cultura financiera, eres capaz de comprenderlo. Y el día de mañana, a lo mejor, eres tú la persona que tiene que tomar ya esas grandes decisiones. Hasta ese momento hay muchísimo trabajo por hacer, que empieza aprendiendo a ahorrar, generando ese hábito que prácticamente nadie en esta geografía y en otros países hace y desarrolla. Y también se aprende, porque hay que batir la ley de la preferencia temporal, y es que a todos nos gusta gastar en el tiempo presente, más que posponer a futuro. ¿Qué garantías o qué beneficios tiene el posponer un gasto? Bueno, pues aquí ya entramos en educación financiera y te digo que como ahorres todo y no gastes en 20 años lo ahorrado y los precios sigan subiendo un 3% cada año, pues tus ahorros de hoy van a valer la mitad el día de mañana. Y me explico.
y esto sé que para muchos pues puede sonar básico. Los 10.000 euros que tengas hoy ahorrado o el 1.000.000 de euros que tengas hoy ahorrado, dentro de 20 años, con estas condiciones que acabo de mencionar, vas a poder comprar exactamente la mitad. El dinero es el mismo, vas a ver los mismos ceros y el mismo 1, pero vas a poder comprar la mitad porque los precios van subiendo, con lo cual ya tienes una pérdida de poder adquisitivo en un entorno en el que nos vamos a mover ahora ya no estoy hablando de precios teóricos, sino realistas, que podría ser un 3, 3,5% en los próximos años, y al menos ya tienes conocimiento de causa. Ahora ya tendríamos que ver qué perfil de inversor tienes, qué te puedes permitir en base al punto de partida en el que estás y todo lo demás. Esto es una historia que tenemos que construir. Pero por visualizarlo, ¿no? Porque a veces es bueno ponernos una imagen mental sobre, imagínate que yo empiezo con 20, 25 años en el mercado laboral o en el mercado profesional y no sé de finanzas personales, nada. Y avanzo por ese camino, voy viviendo, como mucha gente que no sabe de finanzas personales y se va más o menos desarrollando laboral o profesionalmente, pero sin saber de finanzas personales. Y en cambio, otra persona inicia más o menos su camino profesional por las mismas fechas, pero con conocimiento sobre finanzas personales. ¿Cuán distinta será la vida de esas dos personas? Es decir, ¿en qué se diferenciarán esas dos personas a lo largo de su carrera? ¿Qué aporta al desarrollo vital, económico, profesional de una persona? Porque a lo mejor es muy buen médico, muy buen abogado, pero no sabe de finanzas personales. ¿Qué le aporta el saber finanzas personales? ¿Cómo se va a transformar esa persona gracias a incorporar las finanzas personales en el plazo, no sé, de 20 o 30 años? La respuesta es muy corta. Mayores grados de libertad. Y ahora la amplío un poquito. ¿Por qué? Claro, tengo que simplificar muchísimo y suponer dos escenarios hipotéticos porque serían infinitos, claro, los que se pueden desarrollar en uno y otro caso. Y aquí tampoco quiero hacer alusión al sesgo de resultado, porque puede ser, esto es lo típico, ¿no? Que todos tenemos un abuelo que ha estado fumando hasta los 99 años, no se muere y decimos, no, es que no es malo el tabaco, no te dejes llevar por el resultado. Esto es un sesgo de entre los cientos que existen en los individuos. Bueno, la diferencia entre un escenario y el otro es completamente diferente por la toma de decisiones que se van tomando cuando no hay conocimiento y cuando sí hay conocimiento. Y pongo dos casos que van a marcar un antes y un después. Uno es el endeudamiento al que se va acudiendo cada vez que hay un problema cuando no se ha generado el ahorro. Esta persona de 25 años lo gasta todo, por supuesto, porque se lo ha ganado. O sea, esta es la conversación que se tiene con uno mismo y a la que aludimos. Yo, como he ganado esto, me lo gasto, vivo bien, quiero vivir bien, no ahorro nada y llega el primer evento en la vida. Pérdida de trabajo, pues te despiden o tu padre cae enfermo o tienes que ayudar a tu hermano o te quieres comprar un coche. Como no has hecho el ejercicio de primero tener un colchón financiero cuando había una economía más boyante, pues ahora te tienes que endeudar. El endeudamiento, aquí ya entraríamos también en qué tipos de interés, todo lo que hay, pero no, el endeudamiento en general, cuando no hay una educación financiera detrás, puede ser muy peligroso. De la misma manera que cuando hay una educación financiera, pues puede ser un apalancamiento para crecer. Pero cuando no la hay, es muy peligroso. De la misma manera que es muy peligrosa una tarjeta de crédito en la inmensa mayoría de manos de las personas que no tienen educación financiera y que casi tienen una revolving, que no debería existir en la sociedad, pero muchas la tienen y están pagando tipos por encima del 20%. Entonces, esa persona a lo mejor contrata una revolving porque no sabe que tiene que hacer las cosas de otra manera y que hay otras alternativas. Esto pasa mucho también en Estados Unidos. Tengo muchos clientes allí y allí la cultura del endeudamiento hay que saber trabajarla muy bien porque se fomenta esta cultura del endeudamiento, el préstamo estudiantil, y te van dando además pinceladas y premios si eres un buen pagador. Pues hay que aprender muy bien a jugar con esta deuda. Aquí, por ejemplo, el endeudamiento que vimos en el 2008 también se veía derivado de una ausencia de educación financiera, cuando daban unos loan to value del 110% para comprar una casa. La casa, el coche y un poco de reforma. Y si me das más, también lo cojo. Pues cuidado con todo esto, porque hay que saber decir que no, hay que saber que la deuda entre un 35 y un 45% ya sería máximo del salario neto mensual. Estas rápidas cifras y muy sencillas tenemos que interiorizarlas para poder tomar
las decisiones a pesar de lo que está pasando ahí fuera y del crédito que están concediendo. Entonces, la persona que llega a la edad adulta, que ha tenido sus altos y sus bajos en la parte laboral, que habrá pasado quizás por un divorcio, porque la inmensa mayoría de personas, en porcentaje, pues pasarán por un divorcio. Habrá hitos, quizás hijos, 1, 2, 3. Todo esto es dinero. ¿Cómo se le va a mantener? ¿Cómo nos vamos a estructurar a nivel familiar? Cuando no hay una educación financiera, y ahora me voy a algo muy psicológico, estos dos escenarios, la persona que no tiene la educación financiera es muy probable que tenga discusiones diarias con su pareja o que estén malgastando el dinero de la unidad familiar, porque no se ha tenido la conversación pertinente para saber quién pone qué, cómo vamos a porcentajes, yo me encargo de la casa y tú te encargas del trabajo o viceversa. Estas conversaciones, que también son incómodas, es cultura financiera y es muy saludable porque a la larga, esto es como los conflictos en la pareja, a la larga afianza la relación y una relación no es todo bonito. Una relación va de superar conflictos. Pues lo mismo pasa con las finanzas, va de superar conflictos, de prepararnos ante las eventualidades que vamos a tener. No hay garantías, como digo, ninguno de los dos escenarios yo puedo garantizar porque el futuro ya sabemos que es desconocido. Lo vamos descubriendo a medida que pasa, pero con herramientas, ahora mismo me sacaría una herramienta, un martillo y un destornillador, con herramientas se puede hacer mucho más que sin ellas. En cualquier ejemplo. Entonces tú ya, si quieres darme algún ejemplo más concreto, pues podemos profundizar, pero es la suma de muchísimas decisiones del día a día, porque son además pequeñas decisiones, como realizar una aportación automática en el momento de percibir la nómina y vivir con el resto. Esta es una de las bases que casi nadie hace. Y cuando empezamos en este mundo... Es justo por lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque, bueno, el vídeo se titula cómo alcanzar la conversación que estamos teniendo, cómo alcanzar la libertad financiera. Y claro, mucha gente sostiene que, pues un poco en línea con lo que preguntaba al principio, con lo que planteaba al principio, que tus condiciones económicas de partida condicionan que puedas alcanzar esa libertad financiera o no. Y que si no tienes capacidad de ahorro, por ejemplo, pues nunca vas a poder constituir un patrimonio. ¿En qué medida el curso, las finanzas personales, pero el conocimiento en finanzas personales que impartes, por ejemplo, en el curso del que estamos hablando en colaboración con el Instituto Juan de Mariana, ¿en qué medida el curso permite que una persona sin capacidad de ahorro ahorre? ¿Esto es factible o no lo es? Decías, si tienes herramientas lo harás mejor. Bueno, ya, pero a lo mejor tengo herramientas, pero no tengo la materia prima para trabajar y crear algo, ¿no? Entonces, ¿solo con las herramientas puedo hacer algo o realmente existe capacidad allí donde no la vemos? Pues realmente, o sea, estrictamente, respondiendo a tu pregunta, no. O sea, si no hay capacidad de ahorro, si yo nunca trabajo, pues no puedo generar ingresos. Entonces, esta es una de las premisas. El que haya un flujo de caja, un cash flow, unos ingresos y unos gastos sobre los que tomar decisiones. Partiendo de esta base, la libertad financiera como tal es una aspiracional. Que yo digo, es una aspiracional que cuando llegas y la consigues, trabajas más que nunca. Porque una parte es el salario económico y otra parte es el salario emocional y es a lo que dedicas tu tiempo cuando algo te apasiona y entonces te metes en ese mundo. Y luego hay que mantener también esa constitución y ese patrimonio, pero estamos en la parte más baja. En la parte más baja, el curso, ¿para qué ayuda? Para salir de deudas. Y ahora ya me voy a los casos más extremos. Es que la educación financiera no va solo, como digo, de grandes aspiraciones, que no va de eso principalmente, va de el punto de partida. Y el punto de partida que tenemos en este país es personas que prácticamente no ahorran. Muchos ya están metidos en vidas en las cuales es muy difícil ya sacar esa parte de ahorro. 50 euros se van a sacar en el momento en el que haya un ingreso. Se van a sacar de forma obligatoria y lo vamos a forzar un poquito. Y con eso vamos a empezar a mover el dinero. Estamos hablando de céntimos. Igual que empecé yo cuando era estudiante, igual que empiezan en otros países que están hablando de soles o estamos hablando de pesos o estamos hablando de otras economías. Y no hablamos de grandes patrimonios, sino de microcréditos y de cómo estiramos la comida a lo largo de una semana para que podamos reutilizar. Eso también es educación financiera. La parte de las deudas. Imaginamos que una persona ya está endeudada y no puede pagar. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Bueno, pues aquí tenemos la ley de la segunda oportunidad en España, con unas condiciones.
tenemos la subrogación hipotecaria o la novación hipotecaria, que no es otra cosa que cambiar las condiciones que tenemos de una hipoteca a otro banco. Ahora, bueno, están bajando los tipos, pero cuando han subido de forma exponencial, a muchas personas, evidentemente sin educación financiera, les ha pillado con el pie izquierdo, con esta expresión coloquial, y han empezado a pagar una cuota que no se imaginaban nunca que pudieran pagar. ¿Por qué? Por estos sesgos cognitivos que nos hacen pensar que los tipos cero era la norma y lo que siempre va a haber ahí. Hablando de tipos, que había gente que ni sabía lo que era un tipo. Pues la hipoteca tipo variable está referenciada hoy al Euribor. Al Euribor a 12 meses, que es el dinero al que se prestan los bancos, el dinero entre sí. Normalmente es ese. Y el variable es que le meten un diferencial, con lo cual el Euribor, conforme se va moviendo, tu cuota también se va a ir moviendo. Y una vez que pasa eso y ya no podemos comer como estábamos comiendo o pagar el colegio de los hijos, pues tenemos que buscar soluciones. Eso también es educación financiera y no estoy hablando de libertad financiera, son grados de libertad para poder seguir pagando el colegio de los hijos. Y ahí hay estrategias. O estoy hiperendeudado, como digo, ¿cómo deshago la deuda? Primero, tengo que ser consciente de que tengo un problema con la deuda. Igual que se es consciente cuando tenemos un problema psicológico y se acude a un especialista. Pues en este caso, la especialista te va a ayudar a través de una pantalla para que tú te vayas organizando, porque esta es una también de las premisas que yo tengo y es darle las herramientas al individuo para que poco a poco no vaya sintiendo que está en un entorno tan paternalista que le va a proveer de todo, no. Y en este punto, pues 5 estrategias, por ejemplo, de deuda que puede haber, no todas son para todo el mundo. Habrá gente que tenga que optar por la estrategia de reducción de deuda que sea menos ventajosa económicamente hablando. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y hay veces que el impulso psicológico de ver que he podido cancelar mira, los iconos estos inteligentes que salen. Y hay veces que cuando veo que he podido cancelar 500 euros de deuda que tenía en la tarjeta de crédito, eso me da un impulso y una motivación de decir, puedo hacerlo y me llevará a lo mejor un año, porque muchas economías no puedan ni siquiera ahorrar una parte. Cancelamos esta deuda, esto es salud financiera y vamos al siguiente paso. Esto a lo mejor lleva años, porque estamos en un punto de partida nefasto, como son muchos casos. Y para esos también es una formación de estas condiciones o en general cualquier libro, cualquier persona, como digo, que te pueda ir abriendo poco a poco, poquito a poco los ojos con un lenguaje muy sencillo y aterrizando algo tan farragoso como lo que hemos visto también históricamente. Te estoy poniendo algunos ejemplos muy reales, muy serios, que yo también me he tenido que enfrentar a unos cuantos, o reinventarte directamente, tener unos ahorros y tener que apoyar a tu familia con esos ahorros. O sea, tengo muchísimos casos, o jóvenes que están empezando, que sus familias no son adineradas y que se han tenido que reinventar y que nos hemos tenido que reinventar entre todos para trabajar mientras estudiamos, estudiar mientras trabajamos e ir ahorrando el céntimo. Y soy muy específica cuando digo el céntimo. Habrá un día a lo mejor en el que el céntimo no pese tanto, pero hay épocas en las que el céntimo pesa mucho para muchas familias. Y como digo, no todo depende de nosotros, aunque solo sea para saber el contexto en el que vivimos y cómo está esto estructurado, eso ya son unas nuevas gafas para ver el mundo. Porque voy a decir solo un dato. Todas las personas que estamos trabajando para un tercero, lo que vemos en nuestra nómina, esta parte bruta, que yo también lo he criticado muchas veces y lo pido aquí también en este canal, ¿por qué no vemos realmente lo que el empresario está pagando por nosotros? Porque eso es mi salario también. Me están quitando en torno a un 30%. Yo hablo siempre con grandes números, sé que todo es matizable, pero me están quitando un 30% que es mío, porque si no, no me contratarían. Y eso ya es una sustracción de impuestos que podría haberse reflejado de alguna manera. Luego ya tenemos el bruto y de ahí nos queda el neto. Y luego ya a decidir qué hacemos con el neto, porque es en el único lugar donde tenemos margen de maniobra. Hay muchísimas cosas. Está la parte alta del patrimonio, que también tienen lo suyo muchas veces y están en jaulas de oro. Y luego está la parte más baja y para todos la educación financiera. Es absolutamente para todos y el día de mañana será algo natural, pero hay que hacer mucho trabajo. Bueno, de hecho, los grandes patrimonios obviamente no tienen los mismos problemas que los pequeños patrimonios, eso es más que obvio,
pero también tiene su problemática muy seria a la hora de intentar conservar intergeneracionalmente ese patrimonio, que no es lo común. Lo común es que se lo terminen fundiendo precisamente por falta de formación financiera adaptada, eso sí, al caso de la gestión de grandes patrimonios, que requiere de otro tipo de técnica, aunque los fundamentos sean similares, pero la técnica concreta de cómo, por ejemplo, una gran fortuna cuando se divide entre 7 hijos o 5 hijos o 4 hijos, pues cómo la mantienes con una cierta unidad y coherencia de propósito, que no se termine como buitres con la presa troceándola, ¿no? Pero antes mencionabas una forma de algunas técnicas para conseguir que la gente ahorre, ¿no? Por ejemplo, considerar el ahorro un gasto que llegue nada más, recibamos esos flujos de caja que pueden proceder o de nuestra nómina o somos autónomos de las facturas que giremos. ¿Cómo recomendarías a la gente que reenfoque sus finanzas personales para conseguir ahorrar? Es decir, ¿qué técnicas o qué estrategias? Hay gente que ya ahorra, pero que podría ahorrar más, y hay gente que dice, es que no tengo margen de ahorro alguno. Es decir, yo intento ahorrar, pero no puedo ahorrar de ninguna de las maneras. ¿Qué les recomendarías? Aquí tendríamos que hacer un barrido por todos los puntos de la vida, desde el transporte, la alimentación, los suministros, dónde estamos viviendo, si no lo podemos estar permitiendo o tenemos que cambiar. Claro que el cambio duele. Estoy hablando de cosas que, porque me dedico día a día, o sea, tengo mis clientes y son de todas las formas y conozco todos los casos que me he encontrado. Y muchas veces lo que más cuesta es el cambio, precisamente. Aunque el cambio a futuro sea mejor, tenemos una aversión a la pérdida. Y esto también lo transmito para que se conozca. Nos duele el doble perder que el equivalente a ganar. Es decir, 100 euros, perder 100 euros nos va a doler el doble de lo que nos va a poner contentos ganar 100 euros. Esto es un hecho. Entonces, bueno, partiendo del punto de partida de que es mucho más difícil cuando ya hay cierto recorrido, es decir, cuando las personas son más adultas, es más difícil pretender el cambio, salvo que la persona venga a mí o realice el curso de forma voluntaria o quiera esforzarse, porque insisto que es como ir al gimnasio, o sea, duele. Gestionar las finanzas y darse de bruces con la realidad es algo que duele, pero lo que pueden hacer son muchísimas cosas, desde cómo ahorrar en todo, en toda la casa. Hay casas que son que gastan más y hay casas que gastan menos. Los vehículos. Realmente hay ciudades que se puede prescindir de tener vehículo. Te lo digo que yo he estado yendo también en bicicleta y en patinete durante muchos años, con frío, con calor. Yo he estado llevando también a mi hijo porque había una época en la que yo no me podía permitir comprar un vehículo y prefería, de hecho, o sea, no es que no me lo pudiera permitir, es que he preferido invertir en inmobiliario, que ha sido, gracias también a eso, como he ido construyendo parte del patrimonio, he ido invirtiendo al final en todos los lugares, pero sacrificando. ¿De qué sacrificaba? Pues yo no me he ido de vacaciones tanto, ahora ya viajo más, pero históricamente yo no me he ido de vacaciones, ni he tenido un móvil de alta gama hasta ahora que lo necesito, porque estoy todo el día. Si no es contigo, estoy con otro y lo necesito. O sea, es una herramienta de trabajo. Y te lo puedes permitir también. Y me lo puedo permitir. Me lo puedo permitir. Desde una perspectiva no de muy corto plazo, sino de largo. Eso es. Desde un análisis racional de me lo puedo permitir. Mientras tanto, se prescinde, nos reinventamos a la hora de la alimentación. Hay una serie de supermercados, estoy hablando en España y no voy a dar marcas, que son muchísimo más baratos. Esto ya luego en el curso, pues todo esto se profundiza, ¿no? Pero son mucho más baratos y si hacemos ahí la compra, pues es mucho más barato hacerla. A la hora de hacer la compra, tenemos que comparar por la parte pequeña, es decir, lo que se ve comparamos gramos y litros por peso. Nunca tenemos que ver el precio unitario y esto aplica a todo. Cuando estamos, no estoy hablando de invertir, ahora estoy hablando de economía familiar. Cuando estamos contratando un suministro, cuando tenemos un seguro, cuando, por supuesto, cuando vamos a hablar de hipotecas, esto es un gran mundo en el que no voy a entrar, pero que hay que dedicarle el tiempo que merece, porque de ahí se va a ir gran parte del dinero como tomemos malas decisiones. A la hora de decidir comprar algo, lo podemos hacer con cash, lo podemos hacer al contado. ¿Por qué? Esto va a doler. En el momento en el que empezamos a ver en un sobre billetes de 50 euros, billetes de 20 euros, de 5, y los vamos contando para algo, imagina que alguien se quiere comprar una televisión, el que ve la tele.
pues cuando la va a pagar y lo cuenta, dimensiona, duele una vez más esta compra. Entonces, en el momento en el que se crea este espacio temporal, sea quien sea, no hace falta ser un erudito, te piensas si verdaderamente te quieres gastar 500 euros en una televisión. Y si ya tienes esa televisión y estás viendo aquí el dinero, dices, bueno, voy a comparar aquí a ver, y vas comparando. Y en este espacio temporal pasan cosas. Y pasan cosas mágicas como que se va ahorrando y se van tomando mejores decisiones. A la hora de reclamar, cuando estamos utilizando o tenemos varias cuentas o tenemos varias tarjetas de crédito, muchas veces las tarjetas de crédito para la inmensa mayoría de personas no son de utilidad, salvo que viajes, porque tiene un seguro asociado cuando viajas. O sea, son cosas que hay que saber, pero en general paga con una de débito, que ves directamente el importe aquí, en Econoky, que es la empresa a la que van a poder acceder desde el curso. ¿Cuál es una de sus funcionalidades? Registrar de forma manual, que no es un agregador financiero, los ingresos y los gastos. Es una práctica igual de farragosa que saludable, porque cuando lo hacemos, una vez más, lo cuestionamos. Y si hoy invito yo, mañana vas a invitar tú. Poner un poquito de conciencia en todo lo que vamos haciendo. Las salidas fuera a la hora de comer, pues tenemos que ver cómo está la cesta de la compra versus comer fuera. Todo esto son decisiones que al final van sumando. O sea, estoy haciendo un barrido, como ves, por todo, pues habría que seguir haciéndolo en todo. ¿Le damos al niño paga o no le damos paga? Si le damos paga, ¿cuánta? Normalmente es muy bueno externalizar y, por supuesto, que empiece la educación financiera en el hogar. Y en el momento en el que tú le haces responsable de sus ahorros, el niño ya deja de ser tan caprichoso, porque ya ve que sale de algún sitio. En el momento que empieza a saber matemáticas, con los números se puede empezar con los niños, incluso antes, con los colores. Pero bueno, estas son técnicas que tampoco voy a profundizar. Hablar con la pareja. Cuando las cuentas son comunes, esto pasa también a nivel político, ¿no? Y a nivel país. Cuando el dinero es de todos, es muy fácil gastarlo. Cuando me lo he ganado yo y tengo que gastar mi dinero, pues yo ya miro dónde lo gasto, cómo lo gasto, cuánto y con quién. Pues esto cuando estamos, para las personas que vivan en familia y que compartan gastos. Hay que tener las cosas muy claras porque si no, si yo estoy compartiendo los gastos con mi pareja y por lo que sea yo quiero gastar y me quiero comprar ahora ya mis caprichos, pues estos caprichos muchas veces se hacen más a la ligera cuando se comparten gastos que cuando las cosas están muy claras. Todo esto, a la larga, se va rascando mucho y sale. O sea, salen ahorros y salen... Y ya se puede destinar a amortizar deuda. Vuelvo a estar en la parte más baja. Para amortizar deuda siempre y cuando sea deuda cara, claro, porque si es deuda barata... Si es deuda barata hay que mantenerla y no perder la liquidez. Claro. Matices entran todos. Hay algunos en los comentarios que, bueno, afortunadamente parece que no tienen tanto problema para ahorrar, pero sí para gestionar ese ahorro. Por ejemplo, con 10.000 euros, ¿qué puedo invertir? Soy joven y llevo 2 años trabajando. Es decir, que en 2 años he ahorrado 10.000 euros. O yo solo sé gastar menos de lo que gano. Tengo ahorros y no sé invertir. Tampoco sé si fiarme de lo que me puede ofrecer el banco para invertir. Claro, esa es la segunda parte, ¿no? La primera es tener la materia prima con la que podamos adquirir activos, ¿no? Que al final se trata de eso. Pero la segunda parte es decidir qué activos compramos o qué pasivos reducimos si, como decías antes, tenemos deuda muy cara, ¿no? Entonces, en el curso también aprendemos, entiendo que algo tampoco súper sofisticado, porque para eso hay cursos también larguísimos y muy complicados, pero bueno, o sí, no lo sé. También aprendemos a invertir. ¿Con qué profundidad, con qué, no sé, estilos, disciplinas? ¿Qué nos puedes decir de esa segunda parte, ¿no? Primero ahorramos y luego invertimos. Vale. Primero contesto la pregunta del primer chico que decía, llevo 2 años trabajando, tengo 10.000 euros. Esta es fácil. Ahorra primero el colchón financiero de esos 10.000 euros, compáramelo con tu salario anual neto y con eso te quedas 1/3. Por supuesto, esto es flexible y para eso te invito a que hagas el curso y ya afinamos en función de tu psicología. Pero lo primero es el colchón financiero, porque van a pasar cosas en tu vida, van a pasar seguro. Y luego ya, con lo que quede, vamos a hablar de la inversión. El curso llega a la inversión, no llega al nivel, yo hice el máster de finanzas cuantitativas cuando terminé la licenciatura de matemáticas, no llega al nivel de derivados, es decir, no profundizamos en derivados, sí que los menciono, que se sepa que existen los futuros, las calls, las puts,
Simplemente, y digo, además, lo digo en el curso, no se llega a este nivel. Tampoco llegamos al trading intradía, es decir, no es un curso para invertir en bolsa en el corto plazo. Pero todo lo demás lo trabajamos, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque los activos los tenemos que conocer, porque cada persona, y aquí ya voy a la respuesta, cada persona tiene un perfil psicológico y no todo es para todos, a pesar de que, como digo, el Standard & Poor's 500 esté dando un 10% de rentabilidad. ¿Y qué si yo no voy a dormir bien teniendo eso en mi cartera? No es mi caso, o sea, yo soy bastante... Y las criptomonedas también se trabajan. Se trabaja renta fija, renta variable, metales preciosos, la compra de oro de diferentes maneras, hasta oro físico, plata. ¿Cómo podemos invertir en energía, en gas, en petróleo? Todos los mercados que existen, los intermediarios que existen, hasta poder llegar a invertir. Yo estoy yendo ahora a Arco, a la feria de Arco, que es de arte. Estoy aprendiendo, llevo 5 años así yendo con una amiga, estoy aprendiendo un mundo para mí desconocido. ¿Por qué? Porque la diversificación para mí es un deber. Por supuesto que luego están los que demasiado invierten y se centran demasiado en el activo que más rendimiento les da en función de su conocimiento. Esto no me cansaré de decir que creo que es un error, porque el contexto va cambiando y aunque seas muy buen inversor inmobiliario, estás en un entorno en el que la propiedad privada está siendo vulnerada. No paran de salir leyes, precaución. Yo dejé la inversión inmobiliaria hace años precisamente por todo lo que estaba viendo. Y me pongo a otra cosa que a lo mejor no tiene un retorno de la inversión a priori, pero es que ya estás haciendo otro tipo de cosas y también hay que diversificar el capital humano. Entonces, respondiendo esto, la cartera de inversión es algo muy personal que podría hablar, sí, la cartera de inversión típico con renta fija, renta variable en función del perfil conservador, arriesgado y moderado. Pero no, el curso es mucho más profundo en el sentido de vamos a analizar quién somos, cómo somos como personas, si nos gustan los deportes de riesgo, si somos personas más tradicionales, porque en función de eso vamos a constituir una cartera bastante personalizada. O sea, vamos a actuar realmente como gestores, realmente. Llegamos a analizar qué es un fondo de inversión con las grandes gestoras. Tenemos que conocer quién es Amundi, quién es BlackRock, qué hay detrás de todo esto, las gestoras nacionales, que podamos hacer la lectura y leer un folleto informativo del fondo. La renta fija, por supuesto, hay muchísimas formas de invertir en renta fija, de forma directa, de forma indirecta, a través de todos los instrumentos que existen, fondos, indexados, ETFs, acciones. ¿Cómo podemos hacer una cartera de dividendos? ¿Cómo podemos hacer una criptocartera de inversión? También, es decir, hacemos una lectura, diría, bastante profunda, quedándome en, digamos, análisis ya más fundamentales y más técnicos. Aunque se llega a mencionar hasta algunos ratios, que digamos ya son algo más técnicos, se mencionan simplemente para enriquecer esta educación financiera, pero yo no quiero hacer grandes números, ni me interesan en esta formación los modelos matemáticos más allá de este diagnóstico de salud financiera que a través de Econoki van a tener. Pero no tienen que saberse los modelos matemáticos, sino que tienen que captar la información y hacerla suya. Entonces, más o menos creo que esto responde a tu pregunta. Una problemática a la que se enfrentan ahora muchos españoles, especialmente los jóvenes, es la problemática de la vivienda. Has hecho alusión ahora cuando estabas diciendo sobre componer la cartera de inversión y dices, oye, invertir en inmuebles, pues a lo mejor como un activo más dentro de esa cartera está bien, pero centrarlo todo en ello también tiene el riesgo regulatorio, especialmente en España, de que te puedan hacer barbaridades como ya las están haciendo a ciertas modalidades de inmuebles, ¿no? Pero la pregunta no va tanto por los inmuebles como activo de inversión, que en el fondo siempre lo es, pero va por el lado del acceso a la vivienda como primera residencia. Es decir, muchos jóvenes tienen complicado alquilar, pero tienen aún más complicado comprar la vivienda, en parte porque carecen de ahorro inicial para aportar la entrada a la hipoteca. Y en ese caso, en esa casuística en la que cada vez están más jóvenes, y lo podemos ver en las estadísticas de propiedad de las familias por edad del cabeza de familia, que es decreciente claramente con el tiempo, el curso también ayuda a los jóvenes que quieran planificarse financieramente para, bueno, a lo mejor no tener un patrimonio súper abultado, pero al menos sí ser propietarios de una vivienda, que era casi el mínimo
del que partían la mayoría de familias hace 40 o 50 años, aporta algún tipo de solución, siendo conscientes de que el contexto es el que es y milagros tampoco se pueden hacer, pero dentro de ese contexto complejo hay mejores y peores elecciones para afrontarlo? Pues, o sea, me voy a volcar primero en el final de la pregunta, y es que estamos en un entorno complejo para todos. Y esto principalmente, ya lo tengo que decir, que no depende tanto de nosotros como individuos, sino de lo que están haciendo. Esto ya, las consecuencias son directamente políticas, y te lo digo como inversora inmobiliaria y como persona que ha vivido de alquiler gran parte también de su vida. Lo que estoy viendo, no doy crédito en muchos sentidos y está atentando hasta el punto a la propiedad privada. Es una denuncia en toda regla la que estoy haciendo en muchos sentidos. De hecho, escribí un artículo también para desmontar estas políticas públicas porque solo hacen daño al final al que pretendes teóricamente ayudar, y entre ellos están los jóvenes, porque se está reduciendo la oferta. Aquí falta mucha vivienda en España, y estamos atrayendo todavía inversión porque estamos compitiendo con Europa. O sea, es que le queda recorrido de subida a los precios. Pero es que las políticas que se siguen haciendo lo único que hacen es reducir todavía más la oferta, y que las personas que pueden invertir, que la inmensa mayoría somos pequeños propietarios, que no tenemos muchos más ingresos, redistribuyan su cartera de inversión, deshagan posiciones y se vayan a otra cosa, y protejan su patrimonio neto frente a todo lo que se está exponiendo. Entonces, esta es la realidad, y es una realidad compleja. Vivienda cada vez más cara en muchas ciudades. ¿Qué queda? Pues como ha quedado en países o en ciudades como Estocolmo, que ahora mismo hay hasta 30 años de lista de espera para acceder a las viviendas que están intervenidas, 13 las que no tienen tanta intervención. O sea, estamos hablando de barbaridades. Pues, ¿qué les pasa? Que las personas se tienen que ir a la periferia, los jóvenes a la periferia, a pueblos cercanos a las capitales, para que tengan acceso en este sentido. Alquiler de habitaciones. Y aquí lo que se está produciendo es, pues, muchas veces una lucha, y está emergiendo un mercado alternativo, que es lo que emerge siempre que se interviene cualquier mercado. Y ahora estamos viendo una serie de intervenciones, pues una serie de nuevos mercados sumergidos están naciendo en paralelo. Esta es la realidad. Ahora bien, dentro de esta realidad, que es difícil, compleja, desde mi punto de vista un tanto lamentable, porque es que encima podría tender a solución sin que afecte al tejido productivo, que son las personas que trabajamos, que nos levantamos a las 5 de la mañana y nos acostamos a las 10, porque tenemos múltiples trabajos, porque estamos reformando una vivienda y la ponemos a disposición de la sociedad. Es decir, las personas que trabajan, en lugar de poner piedras en el camino, se les podría fomentar. Aquí podríamos hablar también de otros contextos. ¿Qué puede hacer el curso por ti en este sentido? Pues informarte en todos los sentidos. Hay un módulo específico dentro de los 11 que hay, que son estas 70 horas, que es una síntesis. Aquí he tratado de sintetizar todavía más. El libro que escribí, el último, el de la Biblia de la inversión inmobiliaria, pues es una síntesis de este libro, la parte más práctica, para que con la economía que tengamos, que aquí ya voy a la cultura, venimos de una cultura en la que la inversión en ladrillo y el tener una vivienda en propiedad era como un deber. Y quiero abrir también la mente. No pasa nada por vivir de alquiler toda la vida. No es tirar el dinero, pero esto es otro tema. Sé que en esta cultura, esto que acabo de decir, no acaba de caer bien porque lo llevamos dentro y forma parte de la cultura española. Pero no es tirar el dinero. ¿Por qué? Porque si estás comprando mal, y aquí esta es otra de las cosas que aprendemos en el curso, pues te estás comprando mal para toda una vida. Sin embargo, si tú estás de alquiler, estás ingresando, tienes todos tus ratios correctos, estás durmiendo bien, estás libre, estás perfecto y no tienes un activo susceptible de regulación, susceptible de otras muchas trabas impositivas. Ahora bien, el que quiere comprar, por supuesto, y lo hace bien, puede ser también un impulso dentro de la vida. Es un activo que se puede revalorizar con el tiempo. Es un activo físico en el que puedes habitarlo. Y yo diría también un activo para cuya adquisición estamos dispuestos a hacer más sacrificios en términos de ahorro que otro activo. Es decir, sí. Para que no me quiten la casa, estoy dispuesto a recortar el gasto en prácticamente todo. Ahora, para seguir comprando acciones de Tesla, por decir una compañía en la que, por cierto, no indico que sea bueno, no estoy dispuesto a recortar prácticamente todo, ¿no? Entonces, ahí, desde luego, la psicología también influye a la hora de
de sesgar a mucha gente a comprar vivienda, pero bueno, si es el tipo de activo en el que pueden acabar invirtiendo y con el que pueden terminar construyendo un patrimonio, pues cada cual tiene su casuística y habrá que adaptarse a ella, ¿no? Pero ahí justo lo has dicho. Ese es el punto que también se enseña en el curso. ¿Puedes comprarte una vivienda con tu economía o con la proyección de tu economía? Este es el primer punto. Es que hay muchas personas que se lanzan a la compra de vivienda, yo esto lo he visto cuando he vendido algún bien inmueble, que venían sin hacer los deberes primero, sin ni siquiera tener los ahorros mínimos, sin saber si el banco le va a financiar lo que le falta, sin saber cómo proceder si vas a pagar al contado, qué es un contrato de arras, es decir, teniendo un desconocimiento absoluto e integral de un proceso que es tremendamente complejo. Tiene una serie de pasos que cuando se conoce, pues son relativamente fáciles. Aún así es un mercado en el que yo cada día me llevo una sorpresa y llevo muchos años ya en este mercado. Entonces es un mercado que hay que conocer y sobre todo tenemos que conocer cuál es nuestra economía. ¿Qué implica? Esto lo hice el ejercicio ayer en Econoki porque tengo una calculadora de hipoteca y lo tengo en mente. Para una vivienda de 200.000 euros al 4% creo que le puse ya de interés a 30 años, lo que estamos pagando de intereses en total son casi 75%. O sea, Sí. estamos pagando casi el doble. Vamos a devolver el día de mañana casi 400.000 euros, por hablar en números redondos. Y esto es un hecho también que debemos conocer. ¿Te vas a hipotecar tú y vas a ser capaz de generar 400.000 euros con tu vida y con tu nivel de vida? Esto estoy poniendo que es fijo, pero si te hipotecas a variable, sabes que esto puede cambiar. Pues todo esto que es estresar los modelos, que es como yo lo llamo, son ejercicios que hay que hacer cuando vas a comprar una vivienda. Saber lo que tienes que tener de ahorro, saber qué es el scoring crediticio, saber que tus actos como ser humano tienen una puntuación. Y esta puntuación es un numerito que si eres funcionario en España tienes mejor nota que si eres un autónomo, por supuesto. Si eres joven tienes mejor nota que si eres más mayor, porque tienes más probabilidad de morir frente al otro que tiene más capacidad de pagar durante la vida. Si eres moroso, aunque solo sea en una empresa de telecomunicación, que ya sabemos también que hemos tenido que reclamar muchas veces a lo largo de la vida muchos de nosotros, pues eso también te penaliza. ¿Qué es el CIRBE? ¿Qué es esto del CIRBE? Bueno, pues que sepamos que podemos extraer también qué es lo que los bancos piden, las entidades piden y muchos inversores pedimos ya cuando vamos a alquilar nuestras viviendas, porque nos tenemos que proteger frente a estas regulaciones. En este caso, lo que tenemos que ver es qué perfil tenemos. Pues cuanto mejor sea nuestro perfil crediticio, que se traduce en un scoring, mejores condiciones vamos a obtener en el mercado y más negociación vamos a poder hacer. ¿Cómo se negocia? Esto es súper importante. Todos vendemos cosas, todos, aunque sea solo ideas. Todos somos vendedores. Pues interiorizar ese rol y aprender a negociar en una compra de un coche, que también es algo importante, o en una hipoteca, cuando vamos a comprar una casa, el precio del curso se queda en nada. No, desde luego. en nada. O sea, es que con 4 acciones, ¿qué digo con 4? Con 2 acciones de las economías más bajas se recupera la inversión, aunque solo sea con el ahorro. Y precisamente sobre esto es lo último que te quería preguntar, ¿no? Hemos empezado hablando del curso, se ha ido incorporando gente. Querría, por tanto, que cerráramos esta conversación refrescándonos en qué consiste este curso que vas a lanzar dentro de unos días con el Instituto Juan de Mariana y también que orientes un poco el perfil de estudiante o asistente a este curso. Es decir, es un curso en el que hay que tener conocimientos previos, en el que no hay que tenerlos. Si no hay que tenerlos, es un curso únicamente básico en el que la gente que ya esté ducha en finanzas no va a aprender nada o sí va a aprender, aunque sea un curso en el que pueda entrar cualquiera sin grandes conocimientos básicos. Dinos exactamente eso, en qué consiste el curso, cuál es su programa, a quién va dirigido. Pues aquí la pregunta realmente me pillas un poco, porque el curso es bastante abierto y esto no es lo habitual. Es decir, normalmente es algo más de nicho, es cierto. Lo que puedo decir es que lo acoto para los niveles más técnicos, más técnicos, no es. Aún así, ellos también aprenderían, porque muchos no conocen cuáles son las bases de la economía, del sistema, de la regulación, el funcionamiento de los países. O sea, van a aprender en cualquier caso psicología, funcionamiento, macroeconomía,
hay muchísima información y aparte el acceso que damos a charlas como esta, sin duda enriquece, porque ya no es solo el contenido, sino también es el continente, es cómo lo contamos y quiénes estamos detrás. Y esto también es muy importante porque quien haga el curso va a formar parte también de un núcleo de personas que a la larga pues nos vamos a ir apoyando con el paso del tiempo. Con lo cual diría que hasta aquellos que se lo estén planteando, que tengan más conocimiento, algo yo creo que van a aprender. Ahora bien, es un nivel medio, nos quedaríamos en un nivel medio casi para empezar a nivel alto. Y insisto en que estoy sesgada. Llevo ya tantos años en esto que a lo mejor lo que ya para mí es muy evidente, pues quizás no lo sea para el 95% de la población. Lo que quiero decir es que es un curso muy profundo, en el que yo he puesto en práctica todos los libros que he escrito están ahí sintetizados, todas mis experiencias y experiencias ajenas, parte de la teoría de la escuela austríaca, con otras teorías que hoy tenemos en la sociedad. Lo tenemos que conocer todo y aprender a valorar y a discernir cómo nos estamos moviendo. O sea, es un curso muy integral, ya no solo económico, también psicológico, muy práctico, teórico-práctico, es decir, voy hablando, voy contando la historia y de repente te muestro cómo es un fondo de inversión real, en una página real que completamente te pierde después de que yo te haya dicho que es el TER que aglutina todos los gastos y de repente vemos que el TER no aparece en la gestora que me he metido, ya, pero es que ese es el mundo real. Leemos algún contrato con las 30 y pico páginas que hay, no lo leemos evidentemente, pero lo mostramos y decimos, este es el mundo real y tenemos que leer contratos. Vamos a hacer prácticas también. ¿Y qué vemos? De todo. Deuda, la parte hipotecaria, la parte de la jubilación, la parte de la desinversión. Por supuesto, toda la base, por supuesto, cómo ahorrar, cómo deshacer deudas, distintas técnicas, cómo comprar, aprender a comprar bien. Absolutamente todo. Es que están todos los activos, todos los que existen, que no son derivados, están en la formación. Los mercados que tenemos, cómo actúan distintas partes del mundo, porque al tener también una visión internacional es importante poder valorar lo que tenemos, que eso también es importante, o sea, trato de transmitir también valores humanos a través del curso, que esto para mí es fundamental como sociedad y como humanidad. Y más allá de eso, pues mi aspiracional es que con el curso puedan aumentar los grados de libertad financieros. Los que lo hagan ahora, los que se lo estén pensando. Y en el curso 70 horas de momento, que sale el 22 de julio, participan también, que lo hemos dicho al principio, bueno, titanes como tú, como Daniel Lacalle, como Mago More, deportistas de élites, Anxo Bastos. O sea, no puedo decir más que palabras de agradecimiento también por haber creado un ecosistema en el que pueda volcar esto y que de alguna manera pueda llegar como semillitas a distintas partes del mundo. Pues muchas gracias, Esmeralda, por tu tiempo, por tus explicaciones, también por haber confeccionado este curso, un curso de finanzas personales para cuidar la salud financiera. Desde luego, forma parte pues, de la salud de la persona, no es solo la salud tal como normalmente la entendemos, la de nuestro propio cuerpo, sino también la de nuestra gestión económica y la de nuestro entorno social y financiero. Lo dicho, un curso de más de 70 horas en el Instituto Juan de Mariana. Tenéis toda la información que podáis necesitar adicionalmente a lo que ya ha contado Esmeralda en la página web que aparece linkeada tanto en la caja de descripción del vídeo como en el comentario destacado a este vídeo para quienes no lo estéis viendo en directo. Y además recordad que si os interesa el curso, que tiene un precio ya de por sí bastante competitivo, si os suscribís con el código que aparece en la caja de descripción, rayo10, pues obtendréis un 10% de descuento adicional al curso. Lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, Esmeralda, y que vaya muy bien el curso, tanto a ti que lo impartes como a todos los que se animen a cursarlo. Gracias, Juan, por este espacio y un saludo a todos. Os espero. Y a todos los demás, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora, donde además teníamos dura competencia, pero aún así muchos habéis estado ahí, imagino que a 2 pantallas, pero habéis estado ahí. Y recordad que este es un directo de los que cada mes apadrina en este canal la Universidad Francisco Marroquín, universidad de la que también es profesora Esmeralda, nuestra entrevistada de hoy,
y que ahora mismo también está en periodo de inscripción de sus programas de grado y de posgrado impartidos presencialmente, también algunos somos profesores en esta casa, en la Universidad Francisco Marroquín, impartidos presencialmente en Madrid. Os animo a que también consultéis, aparte del curso de Esmeralda en el Instituto Juan de Mariana, a que consultéis los programas de grado y de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, por si alguno quiere iniciar un viaje de estudio más prolongado, en el caso de los programas de grado, de 4 años en la propia universidad. Lo dicho, muchas gracias a todos por acompañarnos durante esta hora, con dura competencia futbolística, y nos vemos en un próximo directo también en el mes de julio. Hasta entonces.